Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo de parte de su hermano Vidal Palacios. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase a través de este video. Vamos a darle continuación a la materia de teología sistemática y vamos a ver algunos aspectos importantes. Este día veremos la clasificación de la doctrina. La clasificación de la doctrina según el libro de Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Pearman, así como él lo plantea. Vamos a verlo. En cuanto a la clasificación de la doctrina, tenemos que comprender, Meyer Pearman hace la siguiente presentación y presenta las teologías generales más utilizadas y más conocidas dentro del ámbito de la iglesia cristiana evangélica, y entre ellas están la teología exegética, la teología histórica, la teología dogmática, la teología bíblica y finalmente Meyer Pearman presenta la teología sistemática. Dentro de la clasificación de la doctrina, por supuesto que se derivan más teologías, pero este grupo sería las doctrinas o las teologías más utilizadas, las generales. Vamos a empezar con la teología exegética. Cuando nosotros hablamos de la teología exegética, consiste en estudiar a los autores, luego los textos de los autores, los pasajes de esos textos, los versículos de esos pasajes, las palabras claves de esos versículos y, si fuese necesaria, la raíz de esas palabras claves. Ese es el enfoque típico de un estudio exegético. La exégesis quiere decir sacar o extraer la verdad que encontramos dentro de un texto bíblico. Pues en este caso, cuando hablamos nosotros de la teología exegética, nos estamos refiriendo a la exégesis bíblica y no a la exégesis secular o particular. La palabra exégesis no necesariamente se refiere a la Biblia, se refiere al estudio del documento, de qué es lo que trata ese documento, y eso es lo que se quiere averiguar, o ese es el propósito de la exégesis. La exégesis quiere saber de qué trata ese documento. La exégesis estudia, número uno, por autores, luego de los autores determinadas obras, es decir, los libros, luego los textos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento del autor? ¿O qué quiso decir realmente el autor cuando escribió? Para llegar a ese pensamiento de dicho autor, se tiene que conocer sus textos. Una vez que se tienen esos textos definidos, se tiene que hacer una exégesis. Se tiene que sacar el sentido de lo que ellos dicen. Hay una exigencia de la exégesis y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aunque hay otras maneras de estudiar que también vamos a ver, aunque no específicamente de la exégesis, tienen algunos requisitos, algunas exigencias. Aquí no se puede escribir lo que uno piensa o lo que otros piensan, o lo que la mayoría cataloga en la teología como la eisegesis, que es la interpretación propia del lector, pero no la interpretación original con la cual escribió el autor. Por ejemplo, vamos a hacer la exégesis del aporte del apóstol Pablo y nos preguntamos si Dios le reveló algo, en qué época se movió el apóstol,
bajo qué circunstancias y qué fue lo que trató de responder. En ese sentido nos ubicamos en la historia de él para poder comprender mejor lo que él tenía que decir y en las circunstancias que escribió el texto. Por ejemplo, cuáles fueron sus textos primeros, cuáles fueron sus textos medios, cuáles fueron sus textos finales. Es decir, aquellos epístolas, por ejemplo, que se escribieron cuando el apóstol estaba en libertad. Aquellas epístolas que se escribieron cuando estaba en el encarcelamiento. Y se hace un orden cronológico de sus textos para ver la evolución del pensamiento y del lenguaje del autor. Y de esta manera podemos entender que extrayendo la verdad y el propósito con el cual el autor escribió, podemos entender que esta es la teología exegética. Luego, estudiamos lo que es la teología histórica. ¿Y qué es la teología histórica? Bueno, esta se ocupa de aquellos que estudiaron la Biblia. Es una rama de los estudios teológicos que investiga el perfil del autor, el contexto sociohistórico y cultural de cada uno de los personajes que aparecen en el relato del texto o que se mencionan dentro del texto, las situaciones circundantes del lugar, la época, detalles de los momentos particulares o momentos especiales de donde sucedieron o relataron los hechos. Este tipo de mecanismos dan lugar a ideas, sistemas y estados, y el método de investigación en este campo se centra en la relación entre la teología y el contexto. O sea, no solamente el texto que uno quiere interpretar, sino también los textos circundantes, a lo que se conoce como el antetexto y el posttexto, así como las principales influencias teológicas a las cifras y los temas estudiados. Meir Pirman también habla acerca de lo que es la teología dogmática. La teología dogmática es aquella que estudia los principios teóricos sobre los cuales se centra la fe en la divinidad, los cuales se toman como verdades reveladas. En un principio, mis estimados, inclusive la apologética y la teología fundamental, que algunos llaman así, fueron observadas como teologías dogmáticas, puesto que la apologética consiste en la defensa de una posición doctrinal de los diferentes puntos de vista de la fe y sus derivaciones, por supuesto. Con el tiempo, pues, ambas ciencias se independizaron, de tal manera que la teología dogmática dejó a la teología fundamental en el estudio de fe, razón, característica y fundamentos con respecto a otras religiones. De modo de que aquello que se afirma como proceso de fe y no da lugar a lo que es el cambio, sino que se establece como una regla fundada, no escrita, pues a eso pues también se entiende como dogma. Y la teología dogmática sencillamente pues estudia los principios teóricos sobre los cuales se centra la fe en la divinidad. Bien, luego de esto está, cuando hablamos nosotros de la teología bíblica, como indica su nombre, se encarga de estudiar y analizar los diferentes libros que conforman las Sagradas Escrituras, tener un concepto general del Antiguo, del Nuevo Testamento, sus libros, sus propósitos y contenidos generales de ellos, en la cual la Iglesia cristiana basa sus creencias y forma de vida.
La teología es una herramienta indispensable en el estudio de la doctrina revelada en la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros los aspectos doctrinales? ¿De dónde sacamos el conocimiento acerca de Dios, la existencia de Dios y los requerimientos que Dios solicita a la iglesia cristiana? De la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, a este estudio bíblico general y amplio de la Biblia le conocemos como teología bíblica. Y por último, tenemos lo que es la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Bueno, hay que entender que nos permite organizar y percibir los hechos actuales con los acontecimientos narrados en los diferentes libros de la Biblia. Es decir, se interroga sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras en la experiencia histórica y concreta del sujeto de estudio para el creyente. Además, se puede decir de una manera lacónica que teología es el conocimiento de Dios impartido en una forma lógica y ordenada. Y de aquí se estudian lo que son las doctrinas cristocéntricas. En el caso como lo presenta Meyer-Pirman, él habla de la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina de los ángeles, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del pecado, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la escatología, de los tiempos que han de cumplirse, la doctrina de la expiación, la doctrina de la iglesia o eclesiología, sanidad divina, entre otros. ¿Qué es teología sistemática? El conocimiento de Dios impartido en una forma lógica y ordenada. Mis hermanos, ha sido un gusto y un placer que este día puedan apreciar este video. El Señor le bendiga.